Muy bien. Miren ustedes que en México hay una agencia mexicana de información, Cuadratín, que precisamente refleja todo lo que pasa en los albergues mexicanos con los migrantes de estos países. Y ayer ellos divulgaron la siguiente información. Iglesia Católica denuncia que agentes del Instituto Nacional de Migración de México golpearon a migrantes en Tabasco. La información dice: el día 18 de diciembre, varios agentes del Instituto Nacional de Migración aseguraron, cuando dicen aseguraron, creo que están diciendo capturaron a dos migrantes centroamericanos, Denis Giovanni García y Edwin Alexander Cepeda Turcios, ambos originarios de Honduras, fuera de la casa del migrante en Tenosique, Tabasco, y a otro más, Wilfredo Valle García, originario de Honduras. Lo golpearon. A continuación narro los hechos. Aproximadamente a las 15:45 de la tarde, varios migrantes permanecían sentados en las aceras de la calle 31, donde se encuentra uno de los accesos a la casa del migrante. Llegaron los agentes del Instituto Mexicano, bajaron de su camioneta y uno de ellos bloqueó el acceso a la casa. Inmediatamente, en medio de insultos y majaderías y sin preguntar sobre la identidad o solicitar alguna identificación a los migrantes, subieron agentes del Instituto Nacional de Migración y como se le escapó de las manos, solo alcanzó a empujarlo dentro de la casa, lo que provocó varias lesiones en el migrante. Varios de los que estaban dentro de la casa cerraron la puerta y el agente del Instituto Nacional de Migración la pateó y amenazó a los que estaban dentro. Una vez que sucedió lo arriba descrito, una persona de la casa del migrante me localizó telefónicamente y me trasladé hacia el lugar de los hechos. Recogí los testimonios de varios de los migrantes y del que fue golpeado y empujado hacia adentro de la casa. Me comuniqué con el licenciado Ezequiel Serafín Esteban, director del recién creado Centro de Derechos Humanos del Usumacinta, para que me acompañara a la estación de migración. Al llegar a la estación, los guardias nos recibieron unos 5 minutos. Después llegaron los agentes del Instituto Nacional de Migración que habían participado en estos hechos, y uno de ellos empezó a hacer mofa de nosotros y a cuestionar nuestra presencia en el lugar. Pedimos hablar con el delegado y después de tener una entrevista con los dos migrantes, tener una entrevista con los dos migrantes. Después de unos 10 minutos nos dijeron que el delegado no estaba y que no podíamos entrevistar a nadie. El agente de migración, que al entrar nosotros a la estación se había mofado, ofreció dialogar para que el hecho no se diera a conocer y no se hiciera una bomba de esto. Una vez que explicamos lo que conforme a la ley nos corresponde hacer, salimos de la estación migratoria, no sin antes ser advertidos por uno de los agentes del Instituto Nacional de Migración que en la casa del migrante de Tenosique también pasan cosas que se pueden denunciar, a lo que les contestamos que procedan conforme a derecho. Con esta ya son 2 las ocasiones que en 4 meses los agentes del Instituto Nacional de Migración de México en Tenosique rodean la casa del migrante, persiguen a los migrantes e intentan ingresar a la misma. Ante estos hechos, la Fraternidad Franciscana de la Parroquia de Cristo Crucificado en Tenosique, Tabasco, los responsables de la Casa del Migrante y el Centro de Derechos Humanos del Usumacinta, condenamos de manera enérgica las acciones que agentes del Instituto Nacional de Migración de Tenosique hacen y con las cuales violan los derechos humanos de los migrantes. Condenamos la intimidación, los insultos y golpes que propinan a los migrantes el día de hoy. Exigimos la pronta intervención de las autoridades migratorias federales y regionales para que cesen a los agentes del Instituto Nacional de Migración que en Tenosique hayan cometido dichas acciones. Y luego viene la firma del responsable de esto. Esto es otro caso, ¿verdad? Sí, esto es otro caso, pero solo refleja el serio problema. Vamos a la respuesta de la pregunta que hice al irnos al cambio comercial. México, francamente, canciller, está priorizando la seguridad de los que cruzan hacia Estados Unidos sin documentos por su territorio, o definitivamente hay que admitirlo que no. Pero yo no puedo aducir con puntualidad qué tanto está haciendo México. Lo que sí puedo dar a conocer es que no está haciendo suficiente. Porque de nuevo, si ellos conocen, y lo que decía el vicecanciller, de la facilidad que ellos tienen para poderse movilizar de acuerdo a lo que son los movimientos
que eventualmente toman decisión recorrer los migrantes, y no hay ningún tipo de reacción por parte de las autoridades mexicanas, la cual se está notando no solamente en casos de secuestros masivos, sino que lo que pasa en nuestros compatriotas día a día, ya sea en forma individual o en forma de grupos, es realmente penoso. Nosotros nos sentimos sumamente preocupados. Ellos están tratando de hacer alianzas estratégicas con lugares como Chiapas, como Tampico, pero no vemos el hecho de que estén aumentando lo que son los niveles de seguridad, no vemos que estén estableciendo lo que ellos se comprometieron en la última reunión de la Comisión Regional de Migración, de establecer una mejor relación con las casas del migrante, que debería ser fundamental. Claro, así es. No vemos un incremento de lo que son casas de atención al migrante, de manera que podamos darle los servicios necesarios, la cual lógicamente lo vamos a tener que hacer nosotros, aun cuando nos va a costar un poco de dinero. O sea, con Guatemala y con El Salvador, ahorita que estuvimos en la reunión de SICA, sentimos una gran preocupación por la falta de protección de nuestros ciudadanos, y por consiguiente lo que vamos a tratar de establecer son oficinas de atención al migrante en todo lo que son los diferentes recorridos, compartiendo gastos entre los tres países. Pero yo siento de que México tiene una gran responsabilidad, no solamente porque su misma constitución lo establece, sino que por los convenios que ha firmado, que tiene que tener todo lo que de alguna forma pueda garantizar los derechos humanos de cualquier persona que se encuentre en territorio nacional. Y esto es breve, miren este relato es concerniente al tema de los migrantes, ahora que toda la sociedad civil allá dice que sí están secuestrados y el gobierno de México dice que no tiene indicios. Siempre de la Agencia Mexicana de Información Cuadratín, unos 80 inmigrantes, entre ellos 10 mujeres y un menor de edad, permanecen secuestrados en alguna zona de Chahuites, localidad ubicada a unos 350 kilómetros de la frontera con Guatemala desde hace 5 días, ante la indiferencia de las autoridades que no han hecho nada por investigar su paradero. Y escuché que algo decía de eso el señor Alejandro Solalinde. El grupo de sin papeles que viajaban en el ferrocarril y que habían logrado evadir un operativo realizado por agentes del Instituto Nacional de Migración y la Policía Federal fueron trasladados en 3 camiones tipo trackers en algún lugar de esa zona ubicada en el istmo de Tehuantepec, según testimonio de los indocumentados que lograron escapar. Y miren ustedes, abunda que de 5 mujeres que fueron liberadas por el grupo armado, 2 las llevaron al monte, las desnudaron, les revisaron el área genital y fueron abusadas sexualmente. Pero esas no son historias nuevas, Renato. Y si usted lee el testimonio de la cónsul salvadoreña, pues lógicamente no deja de preocuparnos, particularmente porque los relatos son claros, manifiestan prácticamente en su primera fase la información que proviene del comunicado de México, y posteriormente, pues lógico, complementa lo que el vicecanciller estaba dando a conocer. Sí. Que yo no sé si lo tiene usted por ahí, el comunicado de la cónsul salvadoreña. Sí, ya le voy a dar lectura. Sí. Solo voy a repetir este párrafo para que los parientes de los hondureños que han viajado en las últimas semanas, mi deseo no es que pasen una amarga Navidad, pero sí ser claros de lo que le pudo haber ocurrido o de lo que le puede ocurrir a cualquier persona que salga indocumentado para Estados Unidos vía Guatemala o territorio mexicano. De estos últimos, de los cuales debatimos, abundan en detalles en Cuadratín, que de 5 mujeres que fueron liberadas por el grupo armado, 2 las llevaron al monte, las desnudaron, les revisaron el área genital y fueron abusadas sexualmente. El coordinador del albergue Hermanos en el Camino, Alejandro Solalinde, que fue el que tuvimos hace algunos minutos, denunció que durante el operativo del viernes pasado, realizado por agentes migratorios y de la Policía Federal, unos 95 migrantes también fueron víctimas de robo, de acuerdo al testimonio de los afectados que ya se encuentran en el refugio. Les robaron. El sacerdote también indicó que, derivado de constantes denuncias realizadas por el crimen organizado, en el sentido de que si no se les entregaba a los migrantes que lograron escapar del plagio entrarían a la fuerza por ellos, decidieron solicitar vigilancia policíaca en el albergue para proteger la vida de los sin papeles que se encuentran en el lugar. Es una tragedia, vicecanciller, todo sí, esto. Yo le quería comentar que en el caso de la mujer
En el caso de la mujer cada día más se vuelve más vulnerable, a pesar de que hay una actitud de todos los migrantes de tener, sobre todo de los hombres, de tener una acción de protección a las mujeres y los niños. Me comentaban que los vagones en donde se están trasladando en este momento hacen una especie de círculo de hombres y que en el centro dejan a las mujeres y los niños para darles algún tipo de protección. A pesar de eso, los grupos de crimen organizado están prefiriendo secuestrar a mujeres. En primer lugar, porque son más fáciles de controlar desde el punto de vista físico. Es decir, hay una lucha física mucho menor en el caso de las mujeres. En segundo lugar, porque en adición al secuestro, estamos cayendo en un problema muy intenso de trata de personas. Mencionamos recién la semana pasada que tuvimos un encuentro binacional con Colombia, de que alrededor del 5% de todos los migrantes hondureños están siendo objeto de trata. Eso significa que alrededor de 5.000 mujeres hondureñas han sido prostituidas y obligadas a hacer trabajos forzosos en México durante los últimos 24 meses. Y por otro lado, en el último de los casos, el objetivo casi es el tema de la violación. Es decir, tenemos casos de violación, tal como lo mencionaba usted en ese artículo, con números que realmente causan pavor, horrorizan. Entonces el tema de mayor control, más fácil control de la mujer, el tema de que la pueden convertir también o dedicar a la prostitución en un fenómeno de trata de personas, y el tema de la violación están también presentes como parte de las actuaciones de los grupos de crimen organizado, y eso hace que las mujeres, sobre todo las mujeres hondureñas que representan el flujo mayor, sean sumamente vulnerables y que sean objeto de este tipo de actuaciones.